Hermanos, hoy vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Necesitamos seguir aprendiendo esta enseñanza preciosa que esta epístola nos trae respecto a cómo debe ser la vida del cristiano, tanto en la vida comunitaria como a nivel particular. Si bien esta carta fue escrita en primer término para Timoteo, podemos contestar leyendo, estudiando esta carta, una pregunta sumamente importante. ¿Cómo debemos adorar al Señor tanto en nuestra vida privada como pública? Bien, esa es la respuesta que nos trae la epístola a Timoteo. El Señor quiere una iglesia que le honre en la vida en comunidad y en la vida personal. Quiere hombres que levanten manos santas, sin ira ni contienda en todo lugar. Hombres que amen y vivan su palabra. Y quiere redimir a mujeres para que vivan conforme a su diseño. El Señor quiere hombres y mujeres que vivamos bajo la autoridad de su palabra. Él quiere limpiarnos de las ideas mundanas que gobiernan nuestra vida y chocan contra los principios eternos de la palabra de Dios. No olvidemos, hermanos, que las ideas tienen consecuencias prácticas en nuestra vida cotidiana. Vivimos de la manera que pensamos y creemos. Y todos sabemos que hemos nacido en un mundo caído que produce ideas contrarias a Dios y a su palabra. Y por esa razón hemos aprendido a actuar bajo el influjo de la cultura mundana que nos rodea. Ahora, eso no solamente es cierto para nosotros, hermanos, porque la iglesia primitiva que se inauguró en medio de la cuenca del Mediterráneo nació a la vida en medio de diversas religiones y filosofías mundanas. Idolatría por doquier. Esa es la iglesia donde nació. Todas estas religiones y filosofías le prometen al hombre las respuestas que necesita para satisfacer su necesidad de espiritualidad y de conocimiento. Muchas opciones sumamente interesantes para el hombre natural. Esa es la razón por la que Dios decidió revelarse a una humanidad sumida en las tinieblas de su propio razonamiento. Y hermanos, una de las verdades más gloriosas que la humanidad puede llegar a experimentar es que Dios se ha revelado a sí mismo y de un modo exclusivo por medio de su palabra escrita. Dios ha inspirado por medio de su Espíritu Santo a sus siervos para poner por escrito quién es, cómo es y qué quiere. Pero Dios no solamente nos muestra quién es Él, sino también nos muestra quiénes somos nosotros. La palabra nos enseña con mucha claridad la doctrina del hombre. Dice la Escritura que los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Dios nos diseñó según su plan sublime para que nos deleitáramos de Él y disfrutáramos de su gran creación. Pero algo muy malo ocurrió. Una astuta serpiente entró al jardín de Dios y engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. El resultado de ese engaño fue la estrepitosa caída que ellos experimentaron en sus vidas y por supuesto todos nosotros como sus descendientes. Un maligno poder espiritual llamado pecado se apoderó de cada ser humano nacido en este mundo. Y a partir de entonces, los seres humanos hemos perdido el propósito y significado de la vida. Y la Biblia y la misma experiencia personal nos muestran cómo nos hemos independizado de Dios y que todo lo que sale de nuestro corazón es maldad. Y hermanos, una humanidad gobernada por el pecado solo produce injusticia y caos. Hombres y mujeres, nos hemos alejado de la única fuente de amor, justicia y santidad que es Dios mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, dice Pablo en Efesios,
nos redimió, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por su inconmensurable e incomprensible gracia nos salvó, nos resucitó espiritualmente y nos puso en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundancia de su gracia, de las riquezas de su gracia, dice Pablo en Efesios. Y ahora, a los que hemos sido redimidos, en su palabra nos ha dejado las instrucciones precisas para que ya no vivamos como los demás gentiles en la vanidad de su mente. Así que ahora vamos a leer las instrucciones de Dios específicamente para las mujeres que Él ha redimido. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, queremos agradecerte por el privilegio que nos has dado de adorarte, Señor, por el privilegio enorme y muchas veces incomprendido de que podamos presentarte nuestras oraciones, ruegos y peticiones delante de tu trono. Señor, gracias por tanta condescendencia con nosotros, porque prestas tus oídos a que elevemos nuestras peticiones, Señor, y nos escuchas. Y siempre pones por obra tu voluntad santa y perfecta en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, esta mañana queremos rogarte que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a la luz de tu Evangelio. Y Señor, te pido particularmente esta mañana por las mujeres que están aquí, Señor. Padre, hazles ver la gloria de tu Hijo. Hazles ver la hermosura del diseño que tú tienes para ellas, Señor. Te ruego que hagas esto por amor de tu propio nombre, para que te exaltemos, para que te adoremos. Señor, que estas mujeres salgan de este lugar transformadas por tu palabra y que te amen a ti, al único Dios verdadero, a quien debemos toda alabanza, honor y poder por todos los siglos. Amén. Bien, acompáñenme a leer entonces la segunda carta a los Efesios, hermanos. Primera Timoteo 2, 9 al 15. Así estamos, ¿no? Ok, dice así, Pablo a Timoteo. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Vamos a desglosar, hermanos, este texto en base al bosquejo que está en nuestros boletines. En primer lugar, vamos a ver el ropaje del corazón en los versículos 9 y 10. En segundo lugar, vamos a ver el rol y ministerio de la mujer en los versículos 11 al 13. Y en tercer lugar, el legado de la mujer en el versículo 15. Y amadas hermanas, quiero animarles por favor que se pongan los cinturones de seguridad. ¿Pueden hacer eso? Porque esta mañana es muy probable que todo lo que vamos a exponer de la Escritura colisione contra ustedes y contra su manera de vivir. Pónganse los cinturones de seguridad, por favor. Vamos a empezar con el ropaje del corazón, versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Si recuerdan, la semana pasada
Hemos visto cómo Pablo le escribió a Timoteo para animarlo y darle instrucciones precisas para corregir todos los problemas que se habían suscitado en la iglesia de Éfeso. Uno de esos problemas fue que las mujeres en la iglesia se vieron presas de la moda mundana. Ahora, Pablo ya dio algunas instrucciones preliminares a los hombres en cuanto a la defensa de la pureza del Evangelio contra las falsas doctrinas y la vida de oración de la iglesia en el culto público, que es lo que vimos la semana pasada. Ahora, en el texto de hoy, hermanos, Pablo da instrucciones específicas a las mujeres cristianas. Y esto es algo que necesitamos resaltar, hermanos. Estas instrucciones son únicamente para las mujeres que han sido redimidas de una vana manera de vivir. Y el precio que estas mujeres han tenido por su rescate es la preciosa sangre del Señor Jesucristo. No con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha, dice Pedro en su primera epístola. Hermanas, estas son instrucciones para las mujeres que han nacido de nuevo. Y la primera instrucción que Pablo les da es que deben vestir con pudor y modestia. Las palabras que Pablo usa son aidos y sofrosine. Aidos se produce como pudor y sofrosine se traduce como modestia. Ahora es importante remarcar el hecho, hermanos, que una palabra refuerza el concepto de la otra de una manera muy significativa. Aidos habla de una reverencia y respeto autoconsciente en la mujer redimida, que teme cometer un acto indigno del Dios que la ha creado y la ha redimido. Sofrosine habla de cómo la mujer redimida por Dios usa la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo en un autocontrol sobre sus deseos y pasiones pecaminosas que son típicas de su naturaleza. Ahora, hermanas, esto es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo? Eso, vamos. ¿Qué más? Muy bien, mansedumbre y templanza, ¿cierto? El dominio propio tiene que ver con la templanza, hermanos. ¿Quién es la mujer que tiene ese fruto? Es la mujer redimida, la mujer piadosa, la mujer verdadera según Dios. Entonces vean qué importantes son las palabras que el Espíritu Santo ha inspirado y su propio significado. La palabra sofrosine indica un sentido de vergüenza y temor de traspasar los límites de la decencia. Y sabemos por la Escritura que la mujer después de la caída tiene una fuerte inclinación a mostrar su atractivo físico y por eso son comunes y populares los concursos de belleza en este mundo. Desde Miss Universo hasta Miss Pasancaya, los concursos de belleza, hermanos, estimulan la vanidad, la carnalidad y la lujuria. No es la belleza interior la que el mundo quiere que la mujer muestre, es la belleza física. Ahora, lo triste en todo esto es cuánto la mujer ha perdido su sentido de dignidad, esa dignidad que su Creador le ha dado. Mostrarse casi desnuda a los ojos de todo el mundo es caer muy por debajo de esa dignidad. Entonces vean que esa ya es una evidencia de la caída. Y hermanos, la mujer siempre ha querido verse bien, no solo a los ojos de los hombres, sino también a los ojos de las otras mujeres. Hay una feroz competencia entre las mujeres que las lleva a seguir la moda que generalmente incentiva a mostrar mucho más de lo que se debe mostrar. La meta de la moda es que la mujer sea el centro de atención y para hacer eso se vale de todo tipo de artilugios para lograr esa meta. ¿Y cuál es la meta del Evangelio? La meta del Evangelio es que la mujer tenga como su centro de atención al Señor Jesucristo y ayude a las otras mujeres a que también Cristo sea lo mismo para ellas. Y el problema de la iglesia de Éfeso es que las mujeres estaban siguiendo los patrones de la moda y la cultura greco-romana. Usaban peinados sumamente ostentosos, joyas demasiado llamativas y vestidos extremadamente caros que mostraban más de lo que una mujer piadosa debería mostrar.
¿Qué lograban con eso? Pues llamar la atención hacia sí mismas y toda la iglesia quedaba distraída del propósito esencial para el que fue reunida, que era adorar al Señor. Entonces, ¿qué quiere una mujer impía? Quiere atraer la atención hacia sí misma. ¿Y qué quiere una mujer piadosa? Quiere atraer la atención hacia el Señor, que debe ser adorado. ¿Pueden ver eso? Para eso vienen las mujeres a la iglesia, hermanos. Esa es una mujer llena del Espíritu Santo. Ahora presten atención a esto, hermanas. El Espíritu Santo llama la atención hacia Él mismo. ¿Han visto eso en la Escritura? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo, siendo Dios, hermanas, no llama la atención sobre sí mismo. Él está señalando siempre a Jesús, el Cristo. Ahora, miren cómo se reproduce esto en una mujer que está llena del Espíritu. Si el Espíritu Santo no hace eso, una mujer llena del Espíritu jamás va a hacer eso. Lo que una mujer llena del Espíritu va a hacer siempre es señalar al Señor que fue crucificado y entregado por sus pecados. No quiere llamar la atención hacia sí misma. Una mujer llena del Espíritu quiere llamar la atención hacia el Señor glorioso que fue crucificado, y para eso viene a la iglesia. Señala a Cristo, no llama la atención hacia sí misma. Ahora, el exhibicionismo vanidoso de parte de la mujer no solamente era ofensivo en el tiempo de Pablo, hermanos, sino que todavía lo es en nuestra cultura. Una mujer que viene a la iglesia para llamar la atención y tiene la motivación de ser mirada o admirada está pecando, no solamente contra el Señor, sino también contra su iglesia. Hermanas, a la iglesia no se viene a buscar marido, a la iglesia se viene a adorar al Señor. Una mujer verdadera, una mujer piadosa, tiene vergüenza santa de llamar la atención hacia sí misma. Y por eso Pablo está diciendo que la mujer cristiana debe tener pudor y modestia implantados en su propio corazón. Ahora, cuando eso es una realidad en una mujer, hermanos, eso también se va a ver en su vestimenta exterior, sin duda. Ahora piensen en una cosa. Decirle esto a una mujer que no ha sido redimida es insultante para ella, ¿verdad? Para ella es una locura que le digan cómo se debe vestir. Porque el feminismo plantea el derecho de la mujer de hacer lo que le da la gana con su vida. Yo me quiero vestir como yo quiero. Yo mando en mi vida. Eso es feminismo. ¿Y qué dice la Biblia? El Evangelio dice que una mujer debe vestirse con pudor y modestia, ya en su propio corazón. Y eso se va a reflejar en su vestimenta externa. Entonces, la mujer verdadera es la que primero se viste en su corazón con pudor y modestia. ¿Por qué? Porque ama estas virtudes que vienen del Espíritu Santo. Y por eso son su primer atavío. Ahora, hermanas, no piensen que Pablo está prohibiendo que las mujeres se arreglen. Eso no quiere decir que cuanto más mamarrachas estén, más espirituales van a ser. No es eso, hermanas. Por favor, no vamos a malentender las cosas, ¿no? Pablo no está diciendo que las mujeres rechacen absolutamente la moda. Lo que sí está diciendo Pablo es que la mujer cristiana debe discernir entre lo indecente y lo inmoral que puede traer la moda y descartar totalmente esas cosas por amor al Señor y a su iglesia. Hermanas, una mujer verdadera tiene que arreglarse y vestirse bien, pero debe hacerlo con sensatez, no para causar furor, usando ropa llamativa como para que las demás mujeres sientan envidia y para que los hombres dirijan sus miradas hacia ellas. Entonces aquí va el primer misil para los hombres. Hermanas solteras, si un hombre se acerca a ustedes por su atracción física, ese hombre no es para ustedes. Ese hombre no es para ustedes. ¿Saben por qué? Porque el hombre que pone su atención en la belleza física, muy pronto va a encontrar a alguien mucho más bonito y más joven que ustedes. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Ahora,
La aplicación práctica de este texto no solo es para la mujer cristiana, también es para los hombres, porque cuando un hombre cristiano está buscando belleza física y no belleza interior, ya está en un problema. Y aquí necesitamos poner atención los solteros que estamos aquí. Bueno, yo no soy soltero, ¿no? Por extensión, no sé qué, un lapsus. Los solteros que están aquí. Miren, si una mujer se les acerca a ustedes tratando de conquistarles con su físico, hermanos, tienen que huir de esa mujer, porque esa mujer no es para ustedes. Una mujer piadosa, una mujer de Dios, primero se atavía en el corazón y luego se atavía aquí afuera. Esa es una mujer piadosa. Entonces, mientras el feminismo les dice a las mujeres que pueden vestirse como les venga en gana, el Evangelio nos dice que la mujer debe ataviarse primero en su corazón y luego con ropa decente. ¿Y para qué? Para hacerle agradable al Señor, antes que a ella misma, antes que a los hombres y antes que a las demás mujeres. ¿Pueden ver eso? Eso es verdadera piedad. Una mujer verdadera está más enfocada en su corazón que en su apariencia, está más enfocada en su servicio al Señor y al engrandecimiento de su reino, antes que ser un tropiezo por su vestimenta, y su vestimenta es acorde a su pudor y su modestia interior. Ahora, dice Pablo que cuando el corazón se viste de modestia y pudor, la mujer también automáticamente va a ser vestida con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y esas buenas obras son las que necesitamos considerar, porque el ropaje de la mujer redimida no solo se hace evidente en su vestido interior o exterior, hermanas, se hace evidente también en las buenas obras con las que va a servir en la iglesia. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto. El rol y el ministerio de la mujer en la iglesia. Versículos 11 al 14. Dice Pablo, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Noten, hermanos, cómo la palabra de Dios abarca toda una gama de temas. Pablo no solamente estaba animando en esta carta a Timoteo para su propia batalla espiritual y en el ministerio y cómo se debe manejar y administrar la iglesia, también en esta carta encontramos una enseñanza preciosa sobre la masculinidad y la feminidad bíblica, hermanos. Miren qué precioso es eso. Cuando la palabra de Dios es expuesta, muchas cosas salen a la luz. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en una carta pastoral tiene que saltar este tema que habla de la feminidad bíblica o la masculinidad bíblica? ¿Saben por qué? Porque es en la iglesia y bajo la luz del Evangelio que hombres y mujeres vamos a recuperar la masculinidad y la feminidad como Dios la planteó y como Adán y Eva la perdieron. Es por medio del Evangelio del Señor Jesucristo que Dios nos restaura a imagen y semejanza de Dios que hemos perdido por causa del pecado. Mientras la cultura se inclina por el machismo o el feminismo, el Evangelio nos lleva a los roles tal como Dios los ha pensado. Y hermanos, desde la perspectiva de Dios, debe haber una complementariedad entre el hombre y la mujer. No es el hombre por un lado y la mujer por otro lado. Ambos se complementan, se necesitan uno al otro. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, hermanos, somos los que anhelamos con todo nuestro corazón vivir bajo este diseño. Entonces el Señor nos dice que hombres y mujeres somos iguales pero diferentes al mismo tiempo. Somos iguales pero diferentes al mismo tiempo. Somos iguales en derecho y en privilegios, pero somos diferentes en los roles que Él nos ha dado. Entonces no debemos confundir eso. Ni el machismo ni el feminismo son compatibles con la palabra de Dios. Tanto el uno como el otro son eminentemente pecaminosos. Ahora, debemos hacer énfasis en esta verdad trascendental, hermanos.
Los roles del hombre y la mujer no son un constructo social, como los feministas plantean en este tiempo para hacernos, para darse licencia y hacerlo de sus vidas lo que ellos quieran. El feminismo y el machismo, los roles del hombre y la mujer, hermanos, no son un constructo social. Los roles del hombre y de la mujer fueron diseñados por su creador, por nuestro creador. Esto no es un invento de Pablo, no es un invento de un apóstol, ni de ningún hombre. Esta es la palabra de Dios y tiene toda autoridad para decirnos cómo debemos funcionar, tanto hombres y mujeres. Ahora, por si acaso, los roles que Dios estableció en la creación, hermanos, fueron dados antes de la caída, no después de la caída. Dios estableció estos roles antes de la caída. Ahora, así como el machismo ve a la mujer como una cosa, el feminismo rompe con el diseño de Dios para la mujer. Ahora, es con eso en mente que vamos a abordar este versículo 11, que ha generado muchísima polémica entre mujeres y hombres, aún dentro de la misma iglesia. Pablo dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Esto ha hecho que muchos cristianos vean a Pablo como un machista, hermanos. Y especialmente las mujeres tildan al apóstol de machista. Pero ¿saben qué? Nada más alejado de la verdad. El problema es que las mujeres, cuando leen con sus lentes feministas este texto, pueden acusar al apóstol y a Dios, en el fondo, para decir que la Biblia está sosteniendo el machismo. Pero otra vez, nada más lejos de la verdad. Ahora, Pablo no es un machista, hermanos. No está quitándole identidad, ni propósito, ni significado a la vida de la mujer. Al contrario, lo que Pablo está haciendo es derribar los argumentos machistas que se habían generado no solamente en la sociedad judía, sino también en la cultura grecorromana. Ahora piensen cómo estaba conformada la iglesia en Éfeso. Había una gran mayoría de gentiles, pero también había una membresía muy importante que era de origen judío, ¿verdad? De hecho, vemos en la epístola que eran los judaizantes los que estaban provocando problemas doctrinales dentro de la iglesia, ¿cierto? Ahora, los judíos, gracias hermano querido, despreciaban tanto a la mujer que ni siquiera les hablaban en público. ¿Sabían eso? No podían hablarles en público. Esa fue la razón por la que los discípulos, cuando encontraron al Señor hablando con la mujer samaritana, se sorprendieron tanto, porque para ellos eso era una vergüenza. Eso era inadmisible en la mente de un judío. Pero Jesús estaba hablando con la mujer samaritana a solas, a mediodía, ¿se acuerdan? Y una mujer de mala fama encima. Entonces, ¿qué decían los judíos? Los judíos decían, desdichado aquel que le han nacido niñas. Terrible. Los extremos a los que habían llegado los rabinos judíos eran terribles. Ellos decían, por ejemplo, que en caso de peligro de muerte, si ven a un matrimonio que están los dos en peligro de muerte, no hay que salvar a la mujer. Hay que salvar solo al marido. Porque la mujer no sirve para nada. ¿Ven eso? Ahora, ¿qué es eso, hermanos? Eso es una abominación delante de Dios. La mujer no podía divorciarse en el contexto judío. Solo el hombre podía dar la carta de divorcio. ¿Pueden ver eso? Ahora, la mujer no tenía acceso a ningún tipo de educación, especialmente de la ley de Dios. Tampoco tenía derecho a prestar testimonio sobre una causa para ver si era verdad o mentira. ¿Saben por qué? Porque los judíos decían que la mujer era por naturaleza una mentirosa. Ahora, yo sé que eso es verdad y todos saben aquí lo mismo, ¿eh? Pero los hombres también lo somos, hermanos, no solo las mujeres. El famoso Rabí Eliezer decía, por ejemplo, quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje. Miren eso. Los rabinos decían, más vale quemar la Torá que enseñársela a las mujeres. ¿Ven eso? Una locura, un machismo recalcitrante. Las mujeres no tenían derechos religiosos y solo podían entrar al templo, ¿saben hasta dónde? Hasta el patio de los gentiles. Gentiles y mujeres eran lo mismo para los judíos. Miren qué locura es esa. Ahora, en la época de la diáspora, cuando los judíos fueron llevados al exilio, hermanos,
las mujeres no podían entrar en la sinagoga. No tenían derecho a aprender. Y era rarísimo que una mujer supiera leer o escribir. ¿Qué significaba eso? Que no podía acercarse a la ley de Dios. Entonces, esta locura llevaba a los judíos a que la mujer ni siquiera pudiera orar por los alimentos en la casa. Ese era el extremo de los judíos. Ahora, miren cómo se cae este argumento que la Biblia sustenta el machismo. Pablo está diciendo que la mujer debe y puede aprender la palabra de Dios. ¿Ven eso, hermanos? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está volviendo al propósito de Dios, no solamente en el Edén, sino también ese propósito que está expresado en la misma ley de Dios, hermanos. Escuchen lo que dice Deuteronomio 29, 10 al 12. Dice así: hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, dice el texto, y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios. Y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo santo, para que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las mujeres eran parte del pacto de Dios. ¿Quién les dio ese derecho? Dios mismo. ¿Pueden ver eso? Ahora, con el correr de los años, los judíos llegaron a despreciar a las mujeres y les quitaron ese derecho que Dios les había dado. En su perversidad les quitaron ese derecho. Ahora, un ejemplo más de la igualdad. Miren, cuando Josué entró a la tierra prometida y levantó un altar de piedras a Jehová, él dio lectura de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, y esto es lo que dice. Josué 8:35. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres y los niños. ¿Pueden ver eso? La ley, hermanos, contempla a la mujer como parte del pacto. Miren qué importante es para la mujer para Dios, no solamente el hombre. Esa es la belleza del Evangelio, que nos hace ver el valor que cada hombre y cada mujer en particular en este caso tiene. Ahora, lo que Pablo está haciendo es demostrar que las mujeres tienen ese derecho a aprender la palabra de Dios, hermanos. Es ahí donde las mujeres deben poner su atención, enfocarse en eso, en que sí pueden aprender la palabra de Dios. Ahora, no pueden hacerlo de la manera que a ellas les venga en gana. Deben hacerlo como Dios lo ha ordenado, con el orden que Dios ha establecido por su iglesia. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Hay que poner atención en lo positivo, no en lo negativo de este versículo. Entonces, el enorme privilegio que el Señor le concede a las mujeres es de aprender su palabra de la misma manera que los hombres. Y hermanas amadas, eso está en perfecta sintonía con la manera en que el Señor Jesús trató a las mujeres durante su ministerio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántas mujeres hubieron en el ministerio del Señor? El Señor vino a revalorizar a la mujer y restituirla al lugar que Dios había diseñado para ella. Y por esa razón, muchas mujeres lo acompañaron durante su ministerio. ¿Y saben qué? Eso sí que era chocante para la cultura judía machista. Imagínense un rabino judío yendo con mujeres de aquí para allá, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio. Y encima mujeres de mala fama, ¿no es cierto? Como María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Eso era una locura, hermanos. Jesús vino a patear el tablero machista de los judíos. Ahora piensen, por ejemplo, en la profunda amistad que Jesús tenía con Marta y María, que eran hermanas de Lázaro. Eso no era bien visto por los judíos. Y por eso hay fábulas diciendo que él tenía relaciones con una de ellas, ¿no? O con María Magdalena, después de que fuera escrito el Nuevo Testamento. Ahora,
Estas mujeres fueron un pilar del ministerio de Jesús. Lucas 8 nos dice que fueron las mujeres las que sostenían a los apóstoles y al Señor Jesús durante su ministerio. Jesús tuvo una gran compasión por las mujeres y las restituyó. ¿Se acuerdan cómo sanó a la suegra de Pedro? ¿Sí o no? Ahora, saben que por esa razón Pedro le negó 3 veces, ¿no? La madre del joven de Naín. ¿Se acuerdan de eso? El Señor tuvo compasión de esa mujer, por su llanto sanó a su hijo. La mujer encorvada, la mujer sirofenicia, con su hija endemoniada, y la mujer que llevaba 12 años desangrándose, hermanos. El Señor tuvo compasión de ella. Jesús trató a las mujeres como personas hechas a imagen y semejanza de Dios, y les dio la buena nueva de salvación de la misma manera que al varón. De la misma manera que al varón. Ahora, ¿saben qué? Lo que atestiguan los evangelios es que las mujeres fueron más fieles que los hombres. Fueron ellas las que no abandonaron al Maestro en su crucifixión. ¿Se acuerdan de eso? Los evangelios dicen que había mujeres que estaban llorando viendo sufriendo a su Mesías. Y cuando estaba en la cruz, ¿estaban quiénes? María, la hermana de María, llorando frente al Señor Jesús cuando todos los apóstoles habían huido. Miren qué precioso es eso, hermanos. Los evangelios no muestran eso como una casualidad, hay un propósito maravilloso en eso. Ahora, el evangelio restaura a la mujer al diseño de Dios de una manera impresionante, hermanos. Jesús les da el mismo acceso a las mujeres a la presencia de Dios, el mismo derecho de conocer a Dios en la intimidad. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, lo único que está haciendo es enseñar con toda claridad la feminidad bíblica. Y otra vez, esta no es una iniciativa del apóstol Pablo ni de ningún otro hombre. Este es el diseño de Dios para la mujer. Así que lejos de los extremos machistas, lo que Pablo está diciendo es que la mujer debe ser entendida en la palabra de Dios. Ahora, no debe haber una confusión de roles bajo este diseño, hermanos. Dios ha diseñado al hombre y Dios ha diseñado a la mujer. Y cada uno tiene su lugar y sus roles dentro del hogar y dentro de la iglesia. Y saben que el desorden que se había generado en la iglesia de Éfeso respecto al lugar de la mujer en la iglesia, en gran medida se había dado como una respuesta del maltrato de los judaizantes a las mujeres en la iglesia de Éfeso. Por supuesto, las mujeres tenían que reaccionar. Reaccionaron, pero empezaron a construir un feminismo incipiente dentro de la misma iglesia. Ahora, ese es un tema que necesitamos reflexionar, hermanos, porque el feminismo surge como una reacción, como una respuesta frente al machismo. Ahora, uno dice, claro, las mujeres tienen que buscar justicia y todo eso, pero ¿saben qué? La medicina fue peor que la enfermedad. Porque el feminismo lleva a la mujer a liberarse de toda carga y obediencia, no solamente delante del hombre, sino delante de Dios, por sobre todas las cosas. Ese es el problema que nos trae el feminismo. Ahora, el hecho de que las mujeres busquen sus derechos y la igualdad de los hombres no significa que vayan a traspasarse hasta el otro lado. Pero eso es lo que ha sucedido. El movimiento feminista, lejos de querer honrar a Dios, rompe con su diseño y propone una emancipación del Creador. La mujer es dueña de sí misma, la mujer es dueña de su vientre. ¿Han escuchado eso ya? Ella puede decidir cuándo tener hijos y cuándo abortarlos. Pero resulta que la Escritura dice que la mujer no es dueña de su vida, no es dueña de su vientre. Dios le prestó esa vida, Dios le prestó ese cuerpo. Y no para hacer lo que a ella le dé la gana. Dios le dio todo eso para que con eso aprendiera a adorar al Señor que vino a rescatarla.
Ahora, piensen en esto, hermanas queridas. ¿Cuál fue la primera persona que despreció el lugar que Dios le había dado en la creación? ¿No fue Satanás? Fue Satanás, ¿cierto? Él no aceptó el diseño que Dios le había dado. Él quiso hacer algo más. Despreció el diseño de Dios. Quiso otra posición, quiso redefinir su posición. Y todos sabemos que su final es el infierno eterno. Ahora, de la misma manera que Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén, hoy en día, hermanas, Satanás continúa engañando a las mujeres para que se vuelvan feministas. Ahora, lo triste es que hay miles de cristianas creyéndole y procurando con todas sus fuerzas romper el molde que Dios les ha hecho. No pueden ver estas mujeres el inmenso privilegio del diseño de Dios para sus vidas. Ahora, hermanos, cuando Pablo está diciendo que Adán fue creado primero, él está desarrollando todo un argumento teológico para sostener una verdad trascendental. Ahora, esto otra vez no es una casualidad. Hay muchas cosas en el relato de Génesis que señalan inequívocamente un liderazgo masculino, hermanos. Por ejemplo, el hecho que Dios tomó de la costilla de Adán a Eva, ¿acaso no es para mostrar la primacía que hay en el hombre? La mujer fue tomada del hombre. ¿Se dan cuenta? Hay primacía. El hecho que Dios le haya dicho a Adán que ponga nombres, no solamente a su mujer, porque además eso han visto, ¿no? Que Adán es el que le pone nombre a la mujer y pone nombre a los animales. Eso, hermanos, en la Biblia es un signo de autoridad. Solamente alguien que tiene autoridad puede ponerle nombres a los demás. Los padres le ponen nombre a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la autoridad para eso. Miren qué fácil es. Y lo que vemos en la Biblia es algo sumamente interesante. Cuando Dios redime a una persona, en el Antiguo Testamento especialmente, vemos que le cambia el nombre. ¿Vieron eso con Jacob? Ahora te llamarás Israel. Antes eras Abraham, ahora serás Abraham. Dios tiene autoridad. Eso señala que hay un signo de autoridad en eso. Entonces, cuando Dios dice que le hará una ayuda idónea a Adán, está transmitiendo la idea de complementariedad, hermanos. Eso es crucial que veamos. Una parte no está completa sin la otra parte. Esto es como un rompecabezas, una pieza encaja con la otra, aun cuando son totalmente distintas. ¿Vieron eso? Los que arman rompecabezas, ¿vieron eso o no? Complementariedad. Complementariedad. Ese es el diseño de Dios. Ahora, cada hombre y cada mujer debe asumir el rol y responsabilidad que Dios le ha dado. Ahora, hermanas, escuchen esto porque es algo que les va a alegrar el corazón. Y yo espero que amen más al Señor esta mañana, hermanos. Ese es mi anhelo. La palabra que se traduce en Génesis como ayuda idónea viene del hebreo eser. En el Antiguo Testamento, ¿saben qué? Esta palabra se aplica a Dios, casi con exclusividad. Este es el único texto donde aparece el eser, referido al ser humano. ¿Saben qué significa eser? Dios es nuestro ayudador. Ahora miren cómo Dios está usando eso que es propio de Él como un atributo y lo está poniendo sobre la mujer. Y le está diciendo a la mujer, tú fuiste creada para ser ayuda idónea. Hermanos, hay una transmisión del atributo divino hacia la mujer. Hay una enorme riqueza y dignidad en eso. Eso viene de un atributo de Dios. Entonces, ¿saben cuál es la aplicación de esto? Que una mujer va a encontrar el verdadero gozo, significado y propósito en su vida cuando viva, únicamente cuando viva como Dios la ha diseñado, para lo que Dios la ha diseñado. Y esa es una mujer verdadera, una mujer conforme al corazón de Dios. Hermanas, el pecado las ha
convertido en un remedo de mujer. Pero viene el Señor Jesucristo y nos da su evangelio. Y Él quiere restaurarlas por medio de este evangelio, a su diseño, a su propósito, al lugar que les corresponde por la gracia de Dios. Y cuando ustedes hagan eso, van a dejar un verdadero legado para su posteridad. Y de eso vamos a hablar en nuestro tercer punto, el legado de la mujer. Versículos 14 y 15. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Otra cosa que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando Pablo está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos, no está introduciendo un nuevo método de salvación, por si acaso, en la creación. Lo que está señalando es que la caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró deliberadamente la posición que Dios le dio. Eso está diciendo. Y cuando ignoró esa posición, lo que hizo es usurpar el lugar de su marido. Claro, Adán se quedó callado, pero esa es otra historia. Vamos a verla más adelante cuando el texto nos hable de los hombres. Hoy nos está hablando de las mujeres. Ahora, por el momento debemos ver que Dios no le dio a Eva el papel de dirigir, sino el papel de seguir. Ahora, ese orden fue revertido cuando la astuta serpiente vino a tentarle a Eva y provocó la confusión de roles. Eva atendió directamente a Satanás. ¿Vieron eso? Usurpó el lugar de su marido. No tenía que hacer eso. No tenía que hacer eso. Entonces, Pablo está diciendo que Eva pecó antes que Adán. Eva fue la líder y Adán el seguidor en este caso. Eva fue por delante por el camino del pecado. Eva, en lugar de permanecer sometida a Dios y sujeta a su marido, quiso ser como Dios. Y eso fue lo que le sugirió la serpiente. Fue Eva y no Adán la que fue engañada y luego introdujo el pecado en su marido. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Wow, no se queden los hombres pensando en acusar a las mujeres, ¿ah? Ahora miren, cuando ese orden es traspuesto, la mujer se convierte en líder y el marido en el seguidor, genera todo tipo de desastre en la vida. No solamente ocurrió eso en la vida de Adán, hermanos. Eso ocurre en cada matrimonio en esta tierra. En cada matrimonio, ese orden trastocado trae desastre y sufrimiento a un matrimonio. Ahora, Dios le dio la autoridad de guiar al marido y la mujer es la que usurpa esa autoridad. Y ya sabemos el resto de la historia. No solo la historia de toda la humanidad, repito, otra vez, en cada matrimonio delante de Dios. Ahora, cuando este orden es violado, hermanos, no solamente eso trae sufrimiento a la pareja y al matrimonio, sino que por sobre todo es una terrible abominación delante de Dios. Entonces, lo que el pecado introduce en la relación del matrimonio es que en lugar de celebrar las diferencias que hay entre los roles, lo que produce es una acusación mutua. ¿Vieron eso? Tú siempre esto y tú nunca aquello. Todo el tiempo choque y choque. Eso es producto del pecado. Ahora, ¿qué está haciendo el Evangelio? Hermanos, nos está llevando a celebrar la diferencia de roles. ¿Por qué? Porque Dios fue el que diseñó esta diferencia de roles. Entonces Pablo está diciendo que ninguna de las hijas de Eva siga invirtiendo el orden que Dios ha establecido. Que ninguna mujer asuma el papel que no está destinado para ellas. Que las hijas de Eva no enseñen, no gobiernen, ni en el hogar, ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no les ha dado esa prerrogativa. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo, hermanos? Está trayendo la cosmovisión del reino de Dios a la iglesia. Las Escrituras dignifican al hombre y a la mujer como personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, con igualdad de derechos y privilegios, pero con roles totalmente distintos. Entonces,
esto de que la mujer se salvará engendrando hijos no es literal, está claro, ¿no? Porque si no, ya piensen, la Alexandra, la Karen, Carito, ya serían salvas, directito al cielo. ¿Cierto? Claro, sus maridos se quedarían, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahora miren, ¿se pueden imaginar a un pájaro diciendo, he decidido a partir de hoy vivir bajo el agua? ¿Y qué tal un pez que diga, yo tengo libertad, tengo derechos, hoy decido vivir en el aire? ¿Puede hacer eso? ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado a las aves para que vivan en el aire, hermanos. Y ha diseñado a los peces para que vivan bajo el agua. No puede ser al revés. Entonces, si eso es verdad en la creación, ¿por qué no puede ser verdad en las mujeres cristianas? ¿Saben? Cuanto más las mujeres están luchando por conseguir un lugar, por ser respetadas, etc., más frustración tienen en su vida. Y no les ayuda a ver el precioso diseño de Dios, hermanos. Eso es trágico. Miren cuán liberador es el Evangelio. La mujer no debe tratar de ejercer autoridad sobre el hombre, ni en la familia, ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Ven eso? Hay un punto final, porque Dios lo dice. Punto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que la mujer siga siendo mujer y que el hombre siga siendo hombre. Cada uno fue diseñado por su Creador. Ahora, Pablo en el versículo 10 también habla que las mujeres se vistan con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Esas buenas obras se refieren tanto al ministerio de la mujer en su hogar, pero también al ministerio de la mujer dentro de la iglesia. La mujer, hermanas, tiene un gran llamado en el ministerio de la iglesia. Pablo no está prohibiendo terminantemente enseñar. De hecho, miren, el hecho de que la mujer pueda aprender y ser entendida en la palabra de Dios, no es para que ellas se lo queden de manera egoísta. Es para que enseñen a otras mujeres esa piedad que viene producto de estudiar y meditar en el Evangelio. Ahora, la palabra de Dios dice que las mujeres enseñen en la iglesia a otras mujeres, pero prohíbe enseñar autoritativamente sobre los varones. Las mujeres pueden ser excelentes maestras de la palabra de Dios, como de hecho lo son, muchas lo son aquí, yo conozco, enseñando a otras mujeres. Mujeres enseñando mujeres, mujeres discipulando mujeres, enseñando a otras a ser piadosas según el diseño de Dios. Hermanas, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y qué triste es que hay algunas mujeres que desprecian ese diseño. El feminismo ha llegado a extremos inimaginables. Hace poco tiempo se publicó, por ejemplo, una Biblia feminista por teólogas católicas y protestantes. Todas dicen que son cristianas. ¿Saben qué? En esa Biblia hay referencias a Dios la Madre. Ya no está Dios el Padre. En esa Biblia hay apóstolas, profetisas, pastoras. ¿No es eso una blasfemia, hermanos? Claro que sí. Es una blasfemia, pero miren esa contradicción. Ellas dicen que son cristianas. ¿Cómo pueden decir seguir a Cristo, el diseñador de los roles, y no obedecerle en algo tan básico, tan elemental? El hecho de que una mujer trate de gobernar a su esposo no es algo propio del honor del Señor ni de ella misma. Es algo indigno de la mujer. Esto es sumamente pecaminoso. Y ya hemos dicho que en esa rebelión está implícita la rebeldía de Satanás. Ahora, ¿por qué una mujer quisiera hacer cosas que son contrarias a su diseño y su naturaleza? ¿Por qué? ¿Por qué permanecería en el mismo camino, en la misma ruta, rebelándose contra Dios? ¿Saben por qué? Porque no ha nacido de nuevo.
sencillamente eso. Una mujer va a querer seguir haciendo lo que ella quiere en su vida por la única razón que no ha nacido de nuevo. Cuando una mujer no reconoce esta distinción básica y actúa en conformidad a ella, no va a encontrar descanso. Y el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y hermanas, esa es una palabra para las mujeres hoy. Descansen en el Señor, descansen en este maravilloso diseño que Dios ha hecho por ustedes. Una mujer verdaderamente piadosa ejerce una poderosa influencia sobre su marido, no usurpando el lugar que Dios le ha dado a su marido. Y esa poderosa influencia, ¿saben qué? Se traduce por sobre todo en la crianza de sus hijos. Pablo está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Eso es enseñar, criar hijos para el Señor. Criar hijos para el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer ha sido equipada por Dios para tener hijos y su realización máxima debe ser criarlos en la palabra de Dios. Criar hijos para Dios. Eso está diciendo. Criar hijos para Dios. Así como la maldición de la caída le trajo el dolor del parto, el Evangelio convierte ese dolor del parto en un gozo indescriptible en la mujer que ha sido redimida, hermanas. Un gozo indescriptible. Una mujer verdadera mira su diseño y lo disfruta porque sabe que viene de su Creador. Cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos, lo que en realidad está diciendo es que la mujer va a salvar su reputación de usurpar el liderazgo, criando hijos para el Señor. Porque así como ella introdujo el pecado para toda su posteridad, ahora ella debe redimirse delante de Dios y delante de la humanidad, criando hijos para el Señor. Ahora, en este cometido es que la mujer haya su verdadera realización y satisfacción espiritual y física. Esa satisfacción nunca va a venir por tratar de manipular a su esposo y usurpar el lugar que Dios le ha dado. La mujer redimida por Dios es restaurada por medio del Evangelio a su diseño original. Ahora miren qué lindo es esto, hermanos. El propio Timoteo había experimentado la importancia de ser criado bajo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Loída y Eunice lo educaron con la palabra de Dios? Ahora, la Biblia no dice que ellas vivieron para ver a Timoteo consagrado al ministerio pastoral. Pero ¿se imaginan el gozo que tendrían si vieran a su hijo sirviendo consagrado al Señor? ¡Wow! Impresionante. Ahora, esa bendición no solamente fue para Timoteo, hermanos. Esa bendición se hizo extensiva para la iglesia en Éfeso. Porque ahí había un hombre de Dios. Un hombre de Dios consagrado al Señor y al ministerio personal. Entonces, amadas hermanas, la única manera en la que van a encontrar gozo y plenitud es en viviendo el diseño que Dios tiene para ustedes. Ahora, hay mujeres aquí que quizás el Señor no les ha concedido tener hijos físicos. Y saben que ustedes no están fuera del plan de Dios, hermanas. Porque la Escritura dice que hay una maternidad espiritual. Eso es lo que le escribe Pablo a Tito, en el capítulo 2. Las mujeres que no tienen hijos físicamente pueden tener hijos de manera espiritual. Hay una maternidad espiritual, ¿saben qué? Que trae tanto o más gozo que un hijo físicamente hablando. Ahora piensen en esto, hermanos. Cuando Dios les dijo a Adán y Eva que se multiplicaran, ¿saben qué quería el Señor? Que esa pareja reprodujera hijos a la imagen y semejanza de Dios. No pasó así porque lo que nació de ellos fue ya bajo el pecado. Caín y Abel nacieron
bajo el pecado. Ahora, ese propósito que Dios tenía en el principio, hermano, ¿ustedes creen que se ha frustrado? Por supuesto que no. Porque lo que fallaron Adán y Eva en el diseño de Dios, ahora el segundo Adán, que es Cristo, está ejecutando el mismo propósito para Dios. ¿Junto a quién? Junto a su esposa, que es la iglesia. ¿Ven eso, hermanos? Dios sigue haciendo. Adán y Eva tenían que hacer hijos a imagen y semejanza de Dios por procreación. Cristo y su esposa, la iglesia, están haciendo hijos a imagen y semejanza de Dios por medio de la regeneración que viene por medio del Evangelio. Eso es algo maravilloso, hermanos. El plan de Dios no se detiene. Entonces piensen las mujeres que son mayores. ¿Cuántos años les queda de vida? ¿No quieren darle hijos a su Señor, a su esposo? Hijos para la gloria de Dios. ¿No quieren engendrar hijos por medio de la regeneración, predicando el Evangelio, discipulando a otras mujeres, para presentarlas santas delante del Señor, vestidas con el ropaje maravilloso y santo del Evangelio? Hermanos, una cosa es verdad. Yo les estoy diciendo esto en palabras, pero solamente el Espíritu Santo puede abrir sus ojos a esta maravillosa realidad. Solamente Él. Solamente Él. Has nacido mujer para darle la gloria a Dios. Has nacido mujer para engendrar hijos para Él, sean físicos o sean espirituales. Tus hijos son para el Señor. Mujer, vive para la gloria de Dios. Vive según el diseño que tu Creador y tu Redentor te ha dado. No usurpes el lugar de tu marido. Eso te traerá gozo, te traerá plenitud. Ahora, eso es una cosa que solamente el Espíritu Santo les puede ayudar a hacer. Vamos a orar, hermano.